Ok, y de la clase pasada, justo lo que les acabo de mostrar hace rato, el error era que este tenía que ser una T, este sí es el X, esta sí es la D, esta debería ser una T y esta sí es la X, ¿no? Entonces, la métrica D está en la colección de conjuntos X, o sea, en T. Entonces ya podemos decir que si a este espacio topológico lo denotamos como XTD y es metrizable, ¿vale? Y bueno, un espacio métrico es un espacio topológico metrizable. O sea, solamente estamos haciendo la conexión, ¿no? Entre si es metrizable y decir que es un espacio métrico, ¿no? Así a secas. Entonces aquí ya podrían darse cuenta que si tengo, por ejemplo, en probabilidad, que si tengo mi espacio de muestreo y tengo la colección, o sea, bueno, la colección de eventos del espacio de muestreo, pueden darse cuenta que la colección de eventos del espacio de muestreo es una topología, ¿no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí, sí estarían de acuerdo en eso? Que si tengo un espacio de muestreo, que es un conjunto que tiene eventos, y tengo la colección de estos eventos, por ejemplo, en el caso de los dados de lanzar un dado a ver, lanzar dos dados de 6 caras cada uno, mi espacio de muestreo son de los resultados es 2, 3, 4, 5 hasta 12, ¿no? Ese es mi espacio de muestreo. Pero hayamos visto que podíamos tener la colección de los eventos en las que podíamos tener todas las posibles formas en las que podría ocurrir esos resultados, ¿no? Entonces, si tenemos esa colección y podríamos extenderla aún más a resultados solo pares, solo impares y de esa manera, tendríamos una colección y esta sería una topología. ¿Sí? Entonces, si lo hiciéramos, por ejemplo, no, pues ahí mismo se puede hacer, ¿no? La medida ya sería una métrica sobre la colección, ¿no? Y entonces al par del espacio de muestreo con su topología, ya podríamos decir que es un espacio métrico. Y no es una métrica con la que estamos acostumbrados, o al menos no tanto. ¿Sí? Bueno, quería hacer ese paréntesis, ¿no? Ahora sí, veamos lo que es un espacio normado, ¿no? Si tenemos un espacio vectorial sobre un campo, este, y existe la norma, entonces decimos que sean dos vectores del espacio vectorial y un escalar. La norma es el mapeo. Aquí le pongo dos barritas, un círculo porque ahí es donde voy a poner mi entrada, que me manda elementos del espacio vectorial al campo y cumple las siguientes propiedades, ¿no? Que es no negativo, o sea, la norma de un vector es mayor o igual a cero. Es positivo en vectores no nulos, o sea que si tengo un vector este, igual a cero, entonces su norma tiene que ser igual a cero. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Que la norma saca los escalares como el valor absoluto, dependiendo de cómo está el campo. Entonces, la norma de alfa veces el vector es el valor absoluto de alfa por la norma del vector. Tenemos desigualdad del triángulo, o sea que la norma de b más u tiene que ser menor o igual
a la norma de B más la norma de U. ¿Sí? Entonces ya nos podemos dar que una norma cumple las propiedades de una métrica, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí, Ahora vamos a ver lo que es un espacio con producto interno. Vamos a retomar la métrica y el producto interno más adelante, en esta misma clase, no, no se preocupe. Entonces definimos que un espacio con producto interno es un espacio vectorial, ahora tengo mi cursor, B sobre un campo donde existe el producto interno. Bueno, y ahora sí, sean tres vectores, B, U y W del espacio vectorial y alfa en los escalares. El producto interno es un mapeo de dos entradas que va del producto cruz de un espacio vectorial consigo mismo y los manda al campo. Y se tienen que cumplir estas características, ¿no? Es lineal en el primer argumento, o sea que el producto interno de B más alfa veces U con W tiene que ser igual a B, el producto interno de B con W más alfa veces U con W. ¿Sí? A ver, perdón, ¿eh? Que mi gatita se levantó y nada más se dio la vuelta. Parece que se va a volver a sentar. Perdón, ¿eh? ¿Y qué estaba? Ah, bueno. Que es alfa veces el producto interno de U con W. A ver, otra vez, permítame. A ver, no sé qué quiero. Ah, ya. Quiere que le esté acariciando además. Perdón. Es que el producto interno es definido positivo, o sea que si tengo el producto interno de un vector con otro, tiene que ser mayor o igual a cero. Que es no degenerado. Entonces, esto quiere decir que si tengo un vector distinto de cero y el producto interno de un vector con el distinto de cero es cero, eso solo pasa si el vector b es igual a cero. ¿Vale? sí, gracias. Ok. Y aquí es algo interesante, ¿no? Podemos definir al producto interno en términos del espacio dual. Y vamos a considerar el producto interno como una función lineal que está libre en sola una de sus entradas. Entonces, si recuerden que el espacio dual es el espacio de todas las transformaciones lineales que van del espacio vectorial al campo. Entonces, si tengo una transformación lineal donde tengo fijo a un vector y esta entrada está libre, esto puede ser como el producto interno de ese vector con entrada libre, ¿no? Y entonces es una función que solo va del espacio vectorial al campo. ¿Hasta aquí están de acuerdo? O sea, de que esta cosa que está aquí, esta función, vive en el espacio dual. Ok. Y entonces podemos escribir al producto interno de B con U de esta manera, ¿no? Mi función L sub B aplicado a U es igual al producto interno de B con U. Y aquí se puede notar mucho más fácil la linealidad, ¿no? Porque si tengo mi función de B más alfa U aplicado a W, esto es lo mismo que el producto interno de B más alfa U con W, y es lo mismo en la diapositiva anterior, ¿no? Y con esto puedo notar que esta función la puedo separar en LB más alfa LU. ¿Sí? Yo todavía como que no entiendo muy bien por qué pertenece al espacio dual, lo primero. ¿Es Ah, porque habíamos, estamos moviendo de un espacio a un campo, igual, de la misma forma o algo así?
Sí, acuérdate que justo los elementos del espacio dual son transformaciones lineales que me mandan de un espacio vectorial a un campo. Y los elementos de este espacio de transformaciones lineales son el dual del espacio vectorial. ¿Sí? ¿O solamente te confundí más? No, sí, A ver, sí, gracias. y mi gatita, este, me dejó de compartir la pantalla. Ok, ok, ya íbamos más adelante que esto. Entonces, ¿sí puedo continuar? Sí, gracias. Y ahora voy a pensar en dos vectores, V y U, del espacio vectorial, una norma del espacio vectorial y el producto interno del espacio vectorial, suponiendo que los tiene. ¿Sí? Entonces decimos que una norma induce una función distancia, llamada métrica inducida por una norma, si la función distancia la podemos definir de esta manera, ¿no? La norma de un vector menos el otro. ¿Sí? Sí, Y de manera similar podemos hacer que un producto induce una norma si se la definimos de esta manera, ¿no? Si la norma es definida como la raíz positiva del producto interno de un vector consigo mismo, ¿no? Entonces, si yo tengo un espacio vectorial con un producto interno y sigo estas reglas, con el producto interno puedo definir una norma, con la norma puedo definir una función distancia y entonces mi espacio vectorial con producto interno ya es un espacio métrico. ¿Sí están de acuerdo? sí, creo que sí. Ok, entonces aquí vamos a considerar que tenemos el producto interno usual de un espacio vectorial, tenemos un vector B, y ahora sí que ya tenemos cómo se escribe un producto interno y cómo se definen sus métricas y su norma, podemos ver que a un vector lo podemos identificar con una eneada y a un covector, o sea, una transformación lineal que me manda del espacio vectorial al campo, como una eneada fila. Y hasta que no tenemos el producto interno es cuando hasta que podemos escribirlos de esta manera, ¿no? Tengo el producto interno de un vector u con 1b. Si escribo a u porque es un covector, de esta manera tengo que es el, el ¿cómo se llama? El, la base del espacio dual aplicado a un vector u para que ya sea un covector en general, este de aquí. A esto lo puedo ver como una eneada fila. Y al vector lo puedo ver como una eneada columna. Y entonces el producto interno es como si multiplicáramos con las reglas que ya conocemos de matrices a estos dos, eneada fila, eneada columna, ¿no? En el producto interno usual. Este, ya saben, aplican el caratazo, ¿no? Este lo multiplico con los primeros y así, ¿no? Entonces me corresponde que el U1 se multiplica con el B1, el U2 más, y se suma el U2 más el B2, y así, ¿no? A ver, otra. Perdón, ¿eh? Que no sé qué tanto está haciendo mi gatita. Mili, a ver si no se desconecta todo.
Ya salió detrás del monitor. Perdón. Pues sí, sí queda más claro así. Que el producto interno podremos verlo como la multiplicación del covector asociado al vector U y multiplicamos como matrices con el otro vector. Sí, Esto ya nos está dando, estamos como construyendo la representación de eneadas. Nos faltaría construir la representación de las matrices tal cual. Eso lo vamos a hacer cuando tengamos los tensores. Y bueno, aquí ya con este tipo de cosas podemos notar más fácilmente que E de psi es igual a E de phi es igual a E de phi j e ij. Como son funciones lineales, podemos sacar el escalar y ya tenemos una delta de Kronecker, ¿no? Y entonces este phi i es la aneada fila de phi 1, phi 2 hasta phi n. ¿Vale? sí, Y entonces, ahora sí, ya podemos, como podemos escribirlos ya como eneadas, podemos ver que el elemento de la base del espacio dual lo podemos ver, el iésimo elemento de la base del espacio dual, lo podemos ver como un 0, 0, 0 y en... Perdón. Y el iésimo elemento es 1 y todos los demás son 0. Ah, perdón, ¿eh? Y lo mismo podemos hacerlo para los elementos de la base estándar de los vectores, ¿no? Solo que ahora van a ser eneadas columna. ¿Sí? sí, Y ya, aquí es ya mucho más sencillo que el producto interno de elementos distintos de la base estándar van a ser el delta IJ, ¿vale? Entonces, ya puedo cerrar esta presentación de aquí y me voy a la que corresponde a la siguiente clase, ¿no? Así, ya la pueden ver, ¿no? Entonces vamos a ver formas y funciones lineales. Entonces, una forma bilineal es un mapeo del producto cruz de un espacio vectorial consigo mismo al campo, de manera que es lineal en sus dos entradas. Entonces, si tengo tres vectores B, U y W en el espacio vectorial y dos escalares alfa y lambda en el campo, puedo ver que la función que me manda de alfa veces el vector B más U, el tercer vector que es el W, va a sacarme el escalar y va a separar la suma. ¿Sí? Y lo mismo, pero para la segunda entrada. ¿Vale? Entonces ahí ya podemos decir que es una forma bilineal. ¿Sí? sí, Y bueno, si tenemos un mapeo donde tenemos el producto cruz de un espacio vectorial consigo mismo n veces y a eso me lo manda al campo y que sea lineal en sus n entradas, entonces podemos decir que es una forma L-lineal o n-forma. Y bueno, si no especificamos el n, podemos decirle simplemente forma multilineal. Y de aquí ya podemos ver que con esta notación a las formas bilineales también les podemos decir dos lineales o dos formas. ¿Vale? sí, Ok. Estas serán formas bilineales. Hay una pequeña diferencia con funciones bilineales. Es un mapeo que va de dos espacios, del producto cruz de dos espacios vectoriales y me lo manda a un tercero. Todos tienen que ser espacios vectoriales sobre el mismo campo. Tal que si para cada elemento
del espacio vectorial W, el mapeo que me toma de B y me lo manda a Xi de B, W, es un mapeo lineal de B a U, con B un elemento del espacio vectorial B, y el mapeo Xi sub B me manda los Ws a una Xi de B con W, el mapeo sea lineal de W a U. ¿Sí? Y bueno, eso quiere decir que si se mantiene la primera entrada del mapeo y se deja variar la segunda, obtengo un mapeo lineal. Y si mantengo la segunda entrada del mapeo y dejo variar la primera, también tengo un mapeo lineal. ¿Sí? Entonces, ¿puedo continuar? Sí. Ahora un teorema, ¿no? Si Xi es una función bilineal que va del producto cruz del espacio vectorial B con W y me lleva al espacio vectorial U, y los tres son del mismo campo, puedo pensar en B, B1 y B2 del primer espacio vectorial, W, W1 y W2 del espacio vectorial B. Se van a cumplir estas propiedades. Para cada lambda en el campo, Xi de lambda veces B con W es igual a Xi de B, lambda veces W, y eso al final es lo mismo que sacar la lambda. ¿Vale? También es de que la función es aditiva en sus dos componentes. Entonces, si tengo Xi de B1 más B2 con W, esto va a ser lo mismo que Xi de B1 con W más Xi de B2 con W. Y lo mismo para la segunda entrada. Si Xi de B con W1 más W2, esto va a ser igual a Xi de B con W1 más Xi de B con W2. Y entonces, bueno, con este teorema ya podemos notar que si el espacio vectorial es que el espacio vectorial B es igual al espacio vectorial W y U es el campo, entonces las funciones lineales son formas lineales. ¿Sí? Bueno, las funciones bilineales son formas bilineales. ¿Sí? Okay. Entonces ya vamos a ver poco a poco lo de qué son los tensores, ¿no? Entonces voy a pensar en una forma bilineal que va del producto cruz de un espacio vectorial consigo mismo al campo. Y voy a pensar en dos vectores del espacio vectorial, dos covectores del espacio dual, y voy a pensar que la forma bilineal está definida de esta forma. La forma bilineal de B con U va a ser igual a un covector aplicado al vector más otro covector aplicado al segundo vector, menos el primer covector aplicado al segundo vector multiplicado por el segundo covector aplicado al primer vector. ¿Sí? ¿Por qué definimos así la forma bilineal? Vamos a ver. Es una definición mañosa. Ah, ok. Es para justo no tardarnos tanto en explicar lo que es un producto tensorial. A esta forma bilineal lambda mayúscula la vamos a denotar como el primer covector, cuña, el segundo covector, y lo vamos a llamar simplemente producto cuña. Entonces así ya podemos escribir que el producto cuña del primer covector con el segundo covector aplicado a dos vectores está definido igual que arriba. ¿Sí?
Sí, Ok, y bueno, una generalización de esto es lo que se llama producto exterior. Y si cuando terminamos la parte de átomo de hidrógeno y spin, quieren que sigamos por ese camino, podemos ver un poco de álgebra moderna y tendríamos que definir lo que es el producto exterior. Entonces, ¿puedo continuar? sí, gracias. Entonces, ahora voy a pensar en dos espacios vectoriales, B1 y B2, sobre el mismo campo. Al par de T con mu, y T es un espacio vectorial sobre el mismo campo, y mu una función que va del producto cruz de B1 con B2 y me lo manda al espacio vectorial T, lo llamamos producto tensorial de B1 con B2 si dada la base del primer espacio vectorial y la base del segundo espacio vectorial, se cumple que esta función en el recuadro denotado por las bases es igual a la función aplicada con x1, x2, tal que x1 es un elemento de la primera base y x2 es un elemento de la base. Si esto es una base para t, notamos a t como b, cruz con circulito, b2, ¿no? b1, cruz con circulito, b2. Y a este mapeo mu lo vamos a denotar con x1, cruz circulito, x2. Y bueno, esta definición es extendible para funciones multilineales. ¿Sí? Profe, ¿por qué tenía ese circulito? ¿Qué significa? Ah, es que ese es justo el producto tensorial. O sea, ya después solamente le vamos a llamar a esto el producto tensorial. Así como la suma directa es una suma con un circulito, este es un producto tensorial. Ok, gracias. Sí, es el producto tensorial de B1 con B2. Y un teorema que vamos a tomar como propiedad es de que si tengo dos espacios vectoriales, entonces el producto tensorial del primero con el segundo existe. Ya eso es muy matemático, pero ya no se tendrían que, este sí lo vamos a tomar como propiedad, ya no se tendrían que quebrar la cabeza. Y bueno, este es el diagrama de la propiedad universal del producto tensorial. Puedo tener el producto cruz de dos espacios vectoriales, una función mu, que es la misma que les puse en la definición anterior, y me va a dar a este espacio. Con este espacio, que es el producto tensorial de B con W, lo puedo mandar a un tercer espacio vectorial que es U, o puedo hacerlo directamente desde el producto cruz con otra función que es phi. ¿Sí? ¿Por qué nos vamos por este camino aparentemente más largo? Bueno, pues que esta cosa va a tener ciertas propiedades que nos van a ayudar, nos van a facilitar mucho la vida. ¿Vale? Sí, Okay. Entonces, ahora sí, esto a lo mejor les va a asustar un poco. Un tensor de rango n covariante y m contravariante es esta cosa de aquí. Es un A que tiende, si recuerdan, covariante significaba que era de covectores, ¿no? Entonces su índice va abajo, como lo habíamos definido. Entonces tiene los índices acá. Un índice J1, un J2, hasta un Jn. Por eso es n covariante. Y m contravariante habíamos visto que era la palabra que se les daba a los vectores. Y el índice de los vectores va por arriba. Entonces tengo un índice I1, un índice I2, hasta IM. Esto es un elemento del producto tensorial del espacio vectorial I1 con el espacio vectorial I2, así hasta el espacio vectorial IM. Luego, el producto tensorial del espacio dual J1 con el producto tensorial del espacio dual J2 y así hasta el producto tensorial del espacio dual Jn. ¿Sí?
¿Y está bien? ¿Sí? Entonces, un tensor de rango n covariante es un producto tensorial, está representado, representa un producto vectorial, Tensorial, ¿sí? tensorial, perdón, sí, tensorial. Ok. Bueno, aquí todavía no terminamos de definirlo, ¿no? Donde los espacios vectoriales B y alfa, con alfa de 1 hasta m, y los espacios vectoriales duales B estrella J lambda con lambda de 1, es la imagen de la forma multilineal esta, ¿no? O sea, tengo una forma multilineal que me toma el producto cruz de todos los espacios vectoriales con todos los espacios duales y me los manda justo al producto tensorial de todos. Y esto es tal que para cada vector identificado con el índice alfa, de manera que ese sea el espacio vectorial I alfa en el que está, y cada covector lambda que esté un espacio dual con un índice J lambda, se tenga esta cosa de aquí, ¿no? Ya tengo mi forma multilineal que me toma m vectores distintos y n covectores distintos y me los manda al producto tensorial, ¿no? Y aquí ya puedo ponerlos con sus bases, ¿no? ¿Sí? Sí, se ve bien feo, la verdad sí se ve bien feo. Pero el que sea feo no significa que no sea súper útil, ¿no? Más bien, el que se vea feo no significa que no esté bonito. Porque si saben bien el fundamento de los tensores, si saben manejar los tensores, pues se van a facilitar mucho la vida en la carrera, ¿no? Y bueno, también para eso está el curso de cálculo tensorial, que yo lo recomiendo que lo tomen con Marco. Esto es un súper resumen para que podamos desarrollar con fundamento lo que viene de mecánica cuántica. Y que si les da más curiosidad de dónde vienen las cosas, no sea como que me saqué las cosas de la manga y puedan ustedes consultarlo por su propia cuenta. Entonces, ¿puedo continuar? Profe, no entiendo por qué ahí lo multiplica por el vector A1, o sea, en la última igualdad. Ah, ok, porque lo estoy poniendo como los elementos de su base, ¿no? Pero eso, ¿por qué? Porque esto solamente es una forma de ponerlo más sintético. Si de por sí esto se ve muy largo, este índice I puede variar, ¿no? Porque realmente lo que tengo es el B1 sub 1 con el B1 sub 2, con el B1 sub 3, etcétera, ¿no? ¿Sí? A ver, más fácil. Tendría un B1, pero como vector, producto tensorial, un B2 como vector, y así tendría un phi, no sé si aquí lo podría poner como un cobertor, phi 1 como covector, un phi j como covector, pero estos los tengo que escribir en sus bases, ¿no? Entonces tengo los índices repetidos y tengo B1 sub 1 con el E1 sub 1, en este mismo todavía, tengo el B2 sub 1 con el E2 sub 1 y así hasta que termine la dimensión, ¿no? Después de que pase eso, me paso al siguiente, ¿no? Tengo el B2 sub 1 y multiplico con el primer elemento de su base, que es el E2 sub 1. Luego me regreso. Tengo el E2 sub 2 y lo multiplico con el E2 sub 2. Y así. Ah, ya lo entendí. ¿Sí? Sí, es como en la base cartesiana, ¿no? Bueno, o sea, en Sí. los elementos. Sí, ya, me había confundido, gracias. Sí, no, y es justo para hacerlo más compacto, ¿no? Si de por sí este es un chorizo,
No, imagínense si lo escribiéramos explícitamente. Pero ya vamos a ver más o menos cómo va, ¿no? Entonces, esta función, justo lo que les acabo de decir hace rato, ¿no? Tengo el b, pero ya como vector 1, y el b2 como vector m, ¿no? Y ahora el phi 1 y el phi n. Esta función me los va a mandar a el tensor y ya voy a tener el producto tensorial con los elementos de cada una de las bases, donde los índices van a correr, ¿no? ¿Sí? Sí. Y bueno, las componentes del tensor se transforman respecto a cambios de base de esta manera. Según yo, ya con los cambios de base ya debería de quedar más claro, ¿no? O sea, este tensor de rango m contravariante y n covariante es el cambio de base de Jn a Ln y así hasta que tengo el cambio de base J1 hasta L1, tengo mi tensor pero con índices distintos y el cambio de base de K1 a I1, así, ¿no? ¿Sí? O sea, voy a tener muchísimos cambios de base. ¿Sí? Ahorita más adelante creo que va a clarificarse, ¿no? Pero si alguna vez han escuchado el chiste de que un tensor es algo que... Una cosa es un tensor, si transforma como un tensor, es porque en esta igualdad tenemos también otro tensor, ¿no? Y de ahí es el chiste, ¿no? ¿Puedo continuar? Profe, o sea, ahí está ese tensor, ese nuevo tensor, el A índice K1 hasta KM, bueno, eso solamente multiplica la jésima entrada a la que vale 1 o cómo, o multiplica todo. ¿Cómo? A ver, no entiendo. Es que no entiendo, A ver, este de no aquí entiendo, sí. Bueno, más bien toda la igualdad, no entiendo qué quiere decir. es solamente un tensor, pero en otra base, ¿no? Es este mismo tensor, pero Sí, con sí, esta pero se base. están multiplicando, o sea, los cambios de base se están multiplicando entre sí. Sí, acuérdate que estos cambios de base ya los habíamos visto que eran matrices, ¿no? Y las matrices las habíamos definido como una regla que me está dando un escalar que me va a decir cómo es el escalar dependiendo de los índices, ¿no? ¿Sí? Ok, Y estos cambios de base pues eran matrices. Pero hasta que no tenemos los tensores como tal, así como ya los estamos definiendo ahorita, es como vamos a pintar las matrices como estamos acostumbrados, ¿no? Y paso a la siguiente diapositiva, a ver si podemos seguir. Ah, bueno. Puedo decir que un tensor es de rango Mn cuando es M contravariante, N covariante o simplemente que es de rango M más N, ¿no? Decimos primero el que corresponde con el contravariante y después con el covariante. ¿Sí? Ya en 8 minutos. Y entonces podemos notar que un tensor de rango 1 covariante, 1 contravariante, lo podemos identificar ahora sí haciéndonos la vida más sencilla. O sea, lo de los tensores era para tenerlo en caso súper general, ¿no? Si tenemos un tensor de rango 1 covariante y 1 contravariante, tenemos una matriz de n por n. ¿Sí? Y entonces ahora sí podemos ver que al tensor lo podemos generar con un vector y un covector de un espacio vectorial y de su espacio dual. Entonces, el producto tensorial de un vector con un covector, pues por eso escribo este que es un vector, por eso tiene los índices arriba, o es un covector, digo, un vector, entonces es contravariante, y tengo el producto tensorial con un covector que es covariante,
es lo mismo que tener este XY, XJ, y tengo el producto tensorial de EI, la base del espacio vectorial, con la base del espacio dual. Y como ya habíamos visto hoy mismo, que los vectores los puedo poner como eneadas columna y los covectores como eneadas fila, puedo ver que mi tensor de rango 1, 1 es multiplicar estas eneadas, o sea, como ya estuviéramos acostumbrados a las matrices, pero de esta manera, ¿no? Ya habíamos visto que si el covector está del lado izquierdo, tenemos el producto interno. Ahora vamos a ver que el covector está del lado derecho del vector. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Entonces, si tenemos el producto tensorial de un vector con un covector, podemos darnos cuenta que su producto tensorial es esta matriz de aquí. Pero eso no podíamos haberlo dibujado con su explicación hasta que no teníamos la idea de lo que son los tensores. Ahora sí queda más claro lo que es un tensor. Creo que sí. O sea, es como nada más el producto punto entre un vector y un covector, ¿no? Representados en forma matricial. Es que no es tal cual el producto punto, es el producto tensorial. Pero sí, o sea, es multiplicar un vector con un covector. Ahí si multiplicáramos como si fueran matrices. Primero, del lado izquierdo hasta el extremo izquierdo, el covector y luego el vector, tenemos que es el producto punto o el producto interno, ¿no? Pero si tenemos del lado derecho el covector respecto al vector y seguimos multiplicando con las reglas de matrices que estamos acostumbrados, tenemos que el producto tensorial de esto es un tensor de rango 1, 1. ¿Sí? Y podemos tener tensores de rango 2, 1, que serían matrices tridimensionales, o de rango 1, 2, que también serían matrices tridimensionales, o podemos tener pues, los tensores de relatividad, ¿no? Que son 3, 1 o 1, 3, dependiendo de qué se agarre, ¿no? Y ya esos ya no se pueden pintar, ¿no? Serían matrices cuatridimensionales, ¿no? ¿Sí? Vale. Y bueno, ¿no? Lo que ya les dije, ¿no? Ya que tenemos los tensores, tenemos ya todas las reglas de matrices, ¿no? A partir del producto tensorial de vectores y covectores. Así, un tensor métrico. Es un tensor de rango 2, que puede ser 2, 0, 2, 0, 0, 2 o 1, 1, que cumple lo siguiente, ¿no? El mapeo, bueno, el mapeo del tensor cumple que si tengo dos vectores, tiene que ser mayor o igual a 0. Que el mapeo U con B es igual al mapeo B con U, y esto es igual al producto interno de B con U. Entonces el tensor es definido positivo y simétrico. Y en el caso podemos tener que sea un tensor métrico no degenerado si al tener que G de B con U es igual a 0 y U es distinto de 0, entonces B tiene que ser estrictamente 0. Solo cuando pasa eso es no degenerado. ¿Vale? Y bueno, a la imagen de tal mapeo, con sus respectivos índices, la podemos escribir como GAB o GBA, si es un tensor de rango 0, 2, GAB, GBA, si es de rango 2, 0. A ver, ¿por qué lo ponemos 2, 0? Porque es contravariante, ¿no? Entonces los índices van arriba. 0, 2. Si lo ponemos 2, 0,
tiene los índices abajo porque son covariantes, ¿no? Y si es de rango 1, 1, ponemos un índice que es contravariante, uno que es covariante. Y lo mismo si los intercambiamos, ¿no? Porque es simétrico, ¿vale? Sí, Y bueno, pues este tensor, pues por algo se le dice métrico, ¿no? Cumple las reglas de la métrica. Si es un tensor métrico no degenerado, sí, ¿no? ¿A cuánto tiempo queda? A 1 minuto. Entonces, ¿hasta aquí estamos bien? creo que sí. Lo que sigue es como la pequeña introducción para espacios de Hilbert. Que justo en esta presentación no terminamos a definirlos. Pues ya voy a dejar de